Bueno, vamos a comenzar entonces. Cacho, a ver si podés hacer la oración hoy. Buenas noches, Miriam, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Buenas Perfecto. noches. Bien. Oración de San Francisco. Señor, haz de nosotros instrumento de tu paz. Donde haya odio, pongamos amor. Donde haya ofensa, pongamos perdón. Donde haya discordia, pongamos unión. Donde haya error, pongamos verdad. Donde haya duda, pongamos la fe. donde haya desesperación, pongamos esperanza. Donde haya tinieblas, pongamos Luz. donde haya tristeza, pongamos alegría. haya tristeza, no busquemos tanto, ser Ser consolados, consolados con consolar, ser comprendidos, comprender, ser amados como amar, porque dando pues vivimos, olvidando recibimos, olvidando, encontramos, perdonando somos perdonados, perdonados, muriendo estamos estamos en vida a la vida eterna. eterna. Amén. Y ahora le vamos a pedir a Eli y a Pili que puedan entrar en oración. Recuerden que tienen el Santísimo Sacramento, pueden buscar la pantalla del Santísimo Sacramento para tenerlo presente allí. Está expuesto aquí en mi parroquia, está expuesto, yo estoy delante de él, adorándolo presencialmente, y todos ustedes de sus hogares nos ponemos de rodillas para suplicar la gracia que necesitamos en esta noche. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven por medio de la amorosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven del costado de Cristo crucificado. Ven, Espíritu Santo, ven de la boca de Cristo resucitado. Ven y danos en esta noche lo que necesitan nuestros corazones. Danos paz, que en este momento, Espíritu Santo de Dios, dejemos caer todas las barreras, todos los miedos, todos los muros,
todo lo que nos impide abrirnos de par en par a la acción de Cristo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bueno, queridos matrimonios, una alegría encontrarnos nuevamente en esta noche. Gracias a todos por estar. Cuando hicimos el cronograma, bueno, yo dije, vamos a hacer 11 encuentros. Al rato dije, no, es una locura, 11, pero ya había mandado el mensaje, así que dije, bueno, ya está, 11 encuentros. Me resulta bastante difícil pensar que todos podamos perseverar hasta el final, pero le doy gracias a Dios porque seguimos siendo muchos y les agradezco de corazón, porque no solamente yo puedo tratar de enriquecerlos un poquitito, sino que de verdad en cada encuentro me enriquezco enormemente con sus preguntas, con sus testimonios, hasta viéndolos nomás por la pantalla, eso ya me enriquece y nos hace bien a todos. Así que gracias de corazón a todos por estar. Recuerden que nuestro encuentro transcurre en la presencia de Jesús Eucaristía. Por allí algunos de los temas que vamos a tocar hoy, sobre todo en la segunda mitad del encuentro, a veces quizá nos pueden provocar emoción, nos pueden provocar que quizá sí, nos conmovamos un poquitito. Entonces con toda libertad pueden apagar sus cámaras, buscar en la Eucaristía, porque realmente es muy importante que estén cómodos. Si a alguno le resulta más cómodo estar con la cámara apagada, lo puede hacer. Algunos tenemos cara media fiera, así que tenemos que estar con la cámara apagada, así, para no asustarlos tanto, pero bueno, creo que ayuda un poquito también ver al que está hablando. Y bueno, hoy entonces queremos dar un paso más. Ya nosotros estuvimos recorriendo, así como genéricamente, lo que es la teología del cuerpo. Hemos hecho un recorrido a vuelo de pájaro, como dijimos el otro día, como leyendo el índice de las catequesis de Juan Pablo II sobre el amor humano, sobre la redención del cuerpo, sobre el sacramento del matrimonio y sobre Humanae Vitae. Hoy vamos a dar un paso más. La primera mitad de la charla va a ser introductoria para los restantes 8 encuentros y la segunda va a ser ya específicamente lo que hoy les quiero proponer para que lo lleven a su corazón. Muchos de ustedes dan charlas a matrimonios de manera habitual y confío en que también algunas de las cosas que hoy podamos compartir les puedan servir de ayuda para ejercer esta misión tan real, tan relevante que es preparar las futuras familias, los futuros matrimonios y por supuesto hacer encuentros conyugales, dar retiros a matrimonios. De modo que esto es lo que hoy vamos a tratar de compartir. Nos vamos a preguntar si existe una espiritualidad que nos permita vivir el matrimonio como una vocación. Nunca olviden cuál era la frase inicial del curso. La frase inicial del curso, no tengan miedo de ser los matrimonios santos del nuevo milenio. Esta llamada que nos hacía Juan Pablo II a todos los cristianos y que yo quería redirigir especialmente a ustedes. Ahora, para poder ser santos en el matrimonio, necesitamos nosotros una espiritualidad que nos ayude a encaminarnos hacia la santidad. Una espiritualidad que pueda tener un fundamento sólido. Ese fundamento, estoy convencido de que es la teología del cuerpo. Es el fundamento antropológico, el fundamento teológico, el fundamento espiritual que nos puede permitir vivir el matrimonio en un camino de santidad. Hay un microfonito abierto, que hay ladrando un perro. Si lo pueden apagar, o a los chicos administradores les vamos a agradecer. No hay problema con los perros, pero mejor si no quedan en la grabación. Entonces, el recorrido de la charla de hoy, del encuentro, va a ser preguntarnos por una espiritualidad cristiana frente al desafío que nos propone la psicología
y también a las propuestas de la New Age. Segundo, cómo hacernos santos, no a pesar del matrimonio, sino gracias al matrimonio y más aún como matrimonio. Emprender el camino a la santidad no como una búsqueda personal, sino como una búsqueda conyugal. Y la segunda parte van a ser estas tres disyuntivas que se pueden presentar a veces. ¿Es el matrimonio una vocación o es simplemente un estado? ¿En qué consiste el matrimonio? ¿Qué es lo que debemos de buscar? ¿Ser feliz o entregarnos? Y finalmente vamos a hablar un poquitito de las prioridades en el matrimonio y de cómo algunas veces podemos llegar a no ser fieles de un modo que tal vez no estamos acostumbrados a considerar. El hombre de hoy, el hombre del siglo XXI, sigue teniendo los mismos anhelos que el hombre de siempre. Sigue teniendo una gran sed. Al hombre de hoy no le basta lo material. Aunque a veces la sociedad de consumo nos quiera convencer de que es suficiente tener una casa, un auto, un celular, una computadora, viajar en verano para ser feliz, todos sabemos que no. Incluso cuando los padres del Concilio Vaticano II se imaginaban el mundo a principios del siglo XXI, se imaginaban un mundo mucho más materialista. Y sin embargo, en la década del 80 y del 90 del siglo pasado, se dio como un resurgir de fenómenos espirituales o de ciertas espiritualidades que nosotros también todos los días vamos viendo. No nos sacia solo la materia, no nos satisface, no es suficiente para vivir. Seguimos teniendo dentro nuestro unas búsquedas. Y hay corrientes de pensamiento actual que han ido generando como un rechazo a la propuesta cristiana. El cristianismo es malo, el cristianismo es contrario a la felicidad de la gente, el cristianismo te hace mal. Juan Pablo II en una de sus catequesis hablaba de los maestros de la sospecha, que eran Nietzsche, Marx y Freud. Los tres tienen como un común denominador que proponían algo alternativo a la propuesta cristiana y de modo explícito e implícito hacían una crítica muy fuerte al cristianismo. Un cristianismo que según ellos no te permitía alcanzar la felicidad, que proponía algo lejano, que alienaba al ser humano, decía Marx, lo sacaba de este mundo, le decía no, que no era tan mala la pobreza, bienaventurados los pobres, hay que pensar en el cielo. Nietzsche decía que para el ser humano la propuesta cristiana era algo que lo anulaba, proponiéndole la humildad, y él decía, no, la humildad destruye al hombre, hay que proponer la voluntad de poder, el superhombre. Y Freud diciendo que justamente el cristianismo, la moral judeocristiana, habían ejercido como de fuerzas de represión y que en el fondo le habían permitido al ser humano disfrutar de la vida, gozar de la vida, especialmente de los placeres vinculados a las pulsiones sexuales. El cristianismo entonces era visto como una fuerza puritana que rechazaba el cuerpo, que rechazaba la sexualidad, que rechazaba la libertad, que hacía hombres sin autoestima, sin valor, propuestas entonces alternativas. Pero evidentemente esta crítica al cristianismo dejó a mucha gente sin nada y algunos han buscado refugio en corrientes psicológicas. Por supuesto que la psicología es una enorme herramienta para la vida, la psicología nos puede ayudar mucho. El tema es cuando nosotros constituimos una corriente o una escuela de psicología en el fundamento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto puede ser peligroso. Porque la psicología siempre tiene debajo una visión del hombre. Y al menos en mi experiencia, todas las corrientes de psicología más conocidas que tenemos, podemos pensar, por ejemplo, en Jung, podemos pensar en Freud mismo, son corrientes que tienen antropologías a veces excesivamente optimistas, a veces excesivamente pesimistas. Pensemos también en todas las corrientes de la psicología positiva, las escuelas más bien norteamericanas, donde parece muy fácil vivir, donde parece muy fácil proponerse metas, motivarse, ir escalando, teniendo éxito. ¿Cuál es entonces, por dónde hacen agua muchas veces estas escuelas de psicología que, vuelvo a decir, aportan cosas muy valiosas a la vida humana? Hacen agua porque la antropología que tienen de fondo no considera el dato revelado. O son
muy pesimistas. ¿Por qué? Porque no conocen la fuerza de la gracia de Cristo. O son muy optimistas porque no conocen la caída, porque no conocen, vamos a decir así, lo que nos revela Cristo sobre el hombre originario, sobre el hombre histórico y sobre el hombre escatológico. Entonces, ¿podemos utilizar la psicología? Por supuesto que sí. ¿Podemos integrarla en la propuesta cristiana? Sí. Pero tenemos que tener cuidado de que sea una alternativa, buscar el sentido de la vida y buscar todas las respuestas a nuestras dificultades matrimoniales en la psicología. Podemos encontrar algunas, ciertamente, pero nunca vamos a llegar a la hondura que podemos llegar de la mano de Cristo. Y el otro camino que se presenta como sustitutivo de la religión o del cristianismo son estas nuevas espiritualidades que proceden en su mayoría de una cosmovisión oriental. Allí lo tenemos al Sri Ravi Shankar, que es famoso ya y que propone toda una serie de técnicas de relajación, de respiración, de meditación. Tenemos una persona en postura de estar haciendo yoga y una imagen que identifica lo que es el Reiki, que también está muy de moda y está muy presente. Estas prácticas, algunas de las cuales también integran elementos científicos, elementos de las neurociencias, pueden tener un valor inicial no desdeñable. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros conocemos a algunas personas a las cuales comenzar algunas de estas prácticas al principio les pudo hacer bien. Personas que estaban en un inmenso materialismo o en una vida de mucho desorden y que esta propuesta al principio les hizo bien. Les ayudó a relajarse, a purificar las tensiones, a aliviar la angustia. Pero, y acá de nuevo, nos encontramos con un elemento que, por lo menos yo lo he encontrado en casi todas estas propuestas. Hay un foco totalmente centrado en el individuo. Esa paz, ese alivio, ese bienestar, casi siempre es estrictamente individual. Por ende, en muchas de estas propuestas va a aparecer con mucha fuerza esta idea. Tenés que huir, tenés que alejarte de las personas tóxicas. Imagínense si nosotros tomamos esto como un ideal de vida y lo aplicamos a la vida matrimonial. Huí de las personas tóxicas. Puede ser que tu esposo o tu esposa, puede ser que vos mismos, por momentos, en distintas situaciones, seas una persona tóxica. ¿Qué te dice el Evangelio? ¿Que tenés que huir de las personas tóxicas? No. Jesucristo dice algo totalmente distinto. Entonces, ¿por qué las espiritualidades pueden ser riesgosas, estas espiritualidades orientales, para los matrimonios cristianos? Primero, porque ponen el foco en el individuo, en el yo, en mi bienestar, en mi placer, en solucionar mis cosas. Y esto es contrario a ¿qué? ¿Se acuerdan? Hombre originario. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para ser don. Fuimos creados para hacer comunión. Fuimos creados para estar en relación con los demás. No hay felicidad posible en el individualismo. No hay felicidad posible cuando yo me cierro sobre mi propia persona. Por eso la propuesta es diametralmente opuesta. Además, en estas espiritualidades orientales casi siempre está presente la idea de la reencarnación. Y la reencarnación es una expresión muy fuerte del dualismo antropológico. ¿Por qué? Porque lo que subyace debajo de la reencarnación es que el cuerpo es como una cáscara, el cuerpo es como una cárcel, el cuerpo es como si fuera un traje que yo me pongo, pero bueno, qué lindo es cuando llegado al final de la vida me libero de ese traje y bueno, me voy a reencarnar en otro traje quizás, o finalmente me voy a liberar del cuerpo. Ese dualismo es diametralmente opuesto a la teología del cuerpo y diametralmente opuesto a la idea cristiana del hombre, porque somos unidad sustancial de cuerpo material y de alma espiritual. Hay, por último, en estas ideas orientales, en estas espiritualidades orientales, una idea de divinidad difusa e impersonal. ¿No está la Trinidad?
como communio personarum, como comunión de personas, personas distintas que viven en un eterno abrazo de amor, donándose la una en la otra y haciendo surgir en ese interior del misterio trinitario la tercera persona del Espíritu Santo. En estas propuestas no hay una respuesta al misterio del mal. ¿Cómo se explica la fragilidad del hombre? ¿Cómo se explica y qué solución se ofrece? Es una solución pelagiana. ¿Qué quiere decir pelagiana? El pelagianismo es una herejía que dice que el hombre por sus propias fuerzas puede cumplir los mandamientos, puede ser bueno. Vamos a decir, por sus propias fuerzas puede alcanzar todas sus metas, puede ser completamente feliz. Cristo no sería necesario entonces. Nosotros decimos, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, pero está herida. ¿Se acuerdan? Hombre originario, la integridad, la inocencia originaria, la unidad originaria, la desnudez originaria. Hombre caído, la experiencia de la fragilidad, las heridas relacionales con Dios al interior del cuerpo y del alma, tantas formas, ¿no?, que vemos esa fractura. Por eso, tener cuidado con estas espiritualidades que son, vuelvo a decir, al principio de procesos de personas que están muy mal, les pueden ayudar un poco, pero que nos van alejando poco a poco de Cristo. Entonces nosotros, dice Juan Pablo II, los esposos cristianos, estos ya son citas textuales de la teología del cuerpo, afirmamos que la expresión litúrgica llega a ser lenguaje del cuerpo. Esto lo vamos a retomar en un próximo encuentro. Esto pone de manifiesto toda una serie de hechos y cometidos que forman la espiritualidad del matrimonio, su ethos. Esta espiritualidad del matrimonio se realiza en la vida diaria de los esposos, cuando estos hechos se convierten en obligaciones y las obligaciones en hechos. Y estos hechos, como también los compromisos, son de naturaleza espiritual y sin embargo se expresan al mismo tiempo con el lenguaje del cuerpo. ¿Qué quiso decir Juan Pablo II? Difícil la frase. Lo que me parece que tiene que quedar claro es que la espiritualidad matrimonial no puede desentenderse del cuerpo, porque si no, no tendría ningún sentido todo lo que vimos hasta aquí y todo este esfuerzo de Juan Pablo II. Esta espiritualidad matrimonial no es un olvidarse del cuerpo, no es un espiritualismo, no confundamos espiritualidad con espiritualismo. La espiritualidad matrimonial se desarrolla, se realiza, está compuesta de estos hechos y cometidos que forman la espiritualidad del matrimonio y que se realiza y se expresa en el lenguaje del cuerpo. Y debajo otra cita de Juan Pablo II dice, conviene recordar aquí lo que se ha dicho sobre la relación orgánica entre teología del cuerpo y pedagogía del cuerpo. Esta teología y pedagogía constituye el núcleo esencial de la espiritualidad conyugal. De modo que esto es un camino largo, porque a medida que nosotros podamos apropiarnos de la teología del cuerpo, con la lectura, con la meditación, de rodillas ante el Señor, en el Santísimo, nuestra espiritualidad va a crecer necesariamente, porque al crecer el núcleo va a crecer la espiritualidad. ¿Y se puede ser santo en el matrimonio? Sí, pero a mí me producía un poquito de tristeza porque yo pensaba, ¿no? Y esto un poco en chiste, lo decimos muchas veces, ¿no? ¿Vieron cuando, por ejemplo, cumplen 50 años de casados dos personas? Entonces le decimos al esposo o a la esposa, a veces a uno, a veces a otro, le decimos, qué santo, qué santo. ¿Y a qué hacemos referencia? A los defectos de la esposa. Entonces, como, qué aguante que tenés, qué santo que sos. O peor aún, situaciones muy dolorosas también, cuando hablamos de esta santa mujer que sufrió todo de parte de su esposo, un esposo alcohólico, golpeador, qué santa mujer. Ciertamente que puede santificarse uno, como lo vamos a ver en el próximo encuentro, a través de los límites del otro. Es un tema hermosísimo el de los límites. Pero acá quiero plantear algo. Sería maravilloso pensar que se puede ser santos en un matrimonio feliz, que no necesariamente tenemos que asociar este casado a un santo porque la esposa tiene un carácter repodrido y pobre tipo, qué santo, qué paciencia. No, no, no.
Se puede ser santo en un matrimonio donde los dos hayan ido creciendo en amor, en alegría, en felicidad. Ser santo en un matrimonio donde funcione todo, funcione lo espiritual, lo afectivo, lo sexual, lo genital, lo corporal, todo funciona y son santos. Y uno dice, bueno, pero no sufren, ¿cómo van a ser santos? Es que acá tenemos un error de concepción, asociar la santidad principalmente al sufrimiento. Por supuesto que en un matrimonio que funciona, también hay sufrimiento, eso es obvio. Siempre va mezclado, porque es el misterio pascual, es la alegría y la cruz. Pero qué lindo es pensar que en un matrimonio feliz, gozoso, donde los dos están totalmente seguros de seguir, donde tienen ánimo cada día para volverse a elegir, también se puede ser santo. Y yo diría, sobre todo en esos matrimonios, y ojalá muchos de ustedes lo sientan así hoy, que son uno de estos matrimonios, podemos, elegimos, anhelamos ser santos. Y en esta santidad matrimonial, el cuerpo y la sexualidad no pueden ser considerados como un obstáculo para esa santidad, sino el lugar de la misma. Entonces, por ahí ustedes habrán leído que algunos santos casados en su vida como santos decían, bueno, vamos a renunciar a las relaciones sexuales para poder dedicarnos más a la oración. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Pero podemos decir, esto lo vamos a retomar en 3 encuentros que vienen, que nunca las relaciones íntimas en el matrimonio deberían ser un obstáculo para la oración. Ustedes me van a decir, padre, usted habla porque no tiene la experiencia, usted habla porque no está casado, y si yo le contara, quizá alguno lo piensa así. Bueno, yo creo que Dios hace bien las cosas, y si Dios creó a Adán y Eva y los creó capaces de unirse también en lo físico, y los creó con este sentido filial de su cuerpo, y en esa relación con Él tan íntima, al punto que Dios se paseaba por el jardín, no puede haber oposición entre la vida espiritual como relación con Dios y la intimidad, incluso genital y física, en el matrimonio. Por supuesto que quizá ese sea el final del camino. Sea necesario que recorrer un camino de la teología del cuerpo como pedagogía del cuerpo para que se transforme en espiritualidad y para que todo quede abrazado por la fuerza de la gracia, abrazado por la luz y el amor del Espíritu Santo. Y la Iglesia canonizó hace poco a 2 matrimonios. Los que están a la izquierda, el señor de barba, con la señora con la raya al medio aquí, son los papás de Santa Teresita de Lisieux. Y los que están a la derecha son el matrimonio Beltramo-Quattrocchi. Son matrimonios italianos, ¿sí? Que han sido canonizados y que no hicieron nada extraordinario fuera de ser matrimonios santos. Porque otras veces habían personas casadas que eran canonizadas, pero no eran canonizadas por su santidad como esposos. Eran canonizados porque habían fundado un movimiento, porque después que se murió el esposo, Santa Rita se hizo monja, y bueno, se santificó porque el esposo era un desgraciado, que le pegaba, que le era infiel. Y estos son 2 matrimonios que fueron matrimonios fuertes, felices, y que se entregaron a Dios, y por eso fueron canonizados. ¿Quién te dice que en esta charla que estamos compartiendo ahora no tengamos algún matrimonio no solamente santo ahora, sino que a futuro pueda llegar a ser canonizado? ¿Quién te dice? Cuando ellos eran esposos, ni se imaginaban que hoy podrían ser venerados en los altares. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental de la espiritualidad conyugal? Otra cita de Juan Pablo II. Fíjense que está en la catequesis 127, aquí debajo está la cita. Las catequesis 127 son ya las catequesis de Humanae Vitae, porque Juan Pablo II, cuando presenta el tema que terminamos la semana pasada de la fecundidad, de la apertura de la vida, lo presenta englobado en la espiritualidad. ¿Cuál es el elemento fundamental de la espiritualidad conyugal? Obviamente es el amor, pero le da una vueltita más. Es el amor derramado en los corazones de los esposos como don del Espíritu Santo. Los esposos reciben en el sacramento este don, juntamente con una particular consagración. Esta palabra es muy fuerte. Pío XI, en un documento que se llama Casti Connubii, había dicho que los esposos estaban como casi consagrados, casi como consagrados. Juan Pablo II dice, los esposos en el sacramento reciben este don con una particular consagración. Querido esposo, querida esposa que estás ahí escuchándome,
cuando te casaste por iglesia, fuiste consagrado para amar a tu esposa como Cristo la amó. Esposa, fuiste consagrada, fuiste marcada, aunque no hubo crisma, fuiste marcada con un sello también interior para amar a tu esposo como la iglesia ama a Cristo. Ya lo vamos a tomar a esto. Volvió a aparecer el perrito, no sé quién tiene el perrito, así si puede apagar el micrófono. Entonces, así, la castidad conyugal es vida en el espíritu. Tenemos a veces una idea incorrecta de castidad. La castidad es una virtud hermosa, una virtud maravillosa, porque es la que permite justamente que el espíritu, como alma humana, impregne plenamente el cuerpo. Y a través de esa impregnación interna del ser humano, que el Espíritu de Dios impregne, ordene, sane todas las tendencias del cuerpo. Esa es la castidad. La castidad no es una fuerza así de represión, sino que es dejar que el Espíritu de Dios reine en mi eros, reine en mi impulso sexual, reine en mis sentidos, reine en mis afectos. Aquí entonces vamos a comenzar ya a desarrollar el tema y como guía vamos a tener a este señor que está aquí abajo, que se llama Yves Semen, un autor francés, que escribió este libro, La espiritualidad conyugal según Juan Pablo II. Lo busqué hoy, se consigue por Mercado Libre, no es tan barato, pero tampoco es de los libros más caros, así que si a alguno le interesa, el libro es bellísimo. Y este señor es casado, es conocedor, se ha formado en teología del cuerpo, y dice que en realidad los que tienen que elaborar la teología y la espiritualidad conyugal son los esposos. O sea, ¿qué hago yo acá dándole estas charlas? Bueno, hago punta de lanza, voy abriendo un caminito de la mano de Yves Semen, que a su vez nos traduce el profundo pensamiento de Juan Pablo II, que muchos de ustedes, como ya lo están haciendo muchos que trabajan en pos del bien de los matrimonios, se animen a profundizar, se animen a escribir. ¿Quién te dice que alguno de los que está escuchando estas charlas comience a apasionarse más y más por la teología del cuerpo y publique libros, publique artículos, se anime a hacer esto que estoy haciendo yo ahora, dar charlas, hacer videitos y compartirlos en YouTube, porque eso es lo que necesitamos. Yo estoy acá, perdonen lo que voy a decir, estoy un poco como de colado, utilizando una expresión que usamos mucho en Entre Ríos, en Argentina, no sé si los extranjeros entienden qué significa, estoy como metiche acá, pero los que tienen que apropiarse de la teología del cuerpo y ofrecer y elaborar una espiritualidad conyugal son fundamentalmente ustedes, queridos esposos. Decía en una entrevista Yves Semen, ¿cómo se unen en el matrimonio la espiritualidad y la vivencia de la corporalidad? Este es el reto de todo matrimonio que quiera llevar una vida auténticamente cristiana. Y eso no sucede de repente, ni sin dificultad, pero no es imposible. Algunos de ustedes tienen muchos años de casados y recordarán el camino que hicieron, el camino que recorrieron. Tenemos algunas parejitas jóvenes, tenemos algunos que están de novios. Bueno, no se desanimen. No es, me leo las catequesis, listo, ya somos santos, qué matrimonio santo que somos. No, no, eso no ocurre en ninguna vocación, obviamente no ocurre en mí como sacerdote y no ocurre en ninguna vocación matrimonial. Pero entonces, qué importante es que tengamos esta visión de que es un proceso, es un camino que no va a suceder de repente, sino que se va a dar a lo largo del tiempo. Y si queremos ir al núcleo, entonces, de ese amor conyugal, ¿cómo no recordar esta frase maravillosa? Efesios 5, sería lindo que ustedes siempre lo tengan a mano, incluso el que se anima que lo memorice, ¿no? Con estas expresiones. La primera, que abarca a los dos. Recuerden cómo Juan Pablo II le dio una vueltita más a este tema. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. La sumisión recíproca. Vamos a hablar de ello en un encuentro. Sumisión recíproca. No es el varón sometido a la mujer obediente y sumisa. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Y luego, así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres respetar a su marido. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla. Este es un tema clásico.
¿sí? Pero nos vamos a quedar contemplando allí un poquitito la imagen, contemplando a Cristo esposo, contemplando a María esposa. Cristo la está abrazando a María, María lo está abrazando a Cristo. María, acuérdese que es madre, pero también representa a la iglesia esposa. María se abre completamente al don de la redención que le regala el Hijo. María le entrega no solamente su inteligencia, su voluntad, su afectividad, sino que le entrega su cuerpo también. Los vemos allí profundamente unidos, y de esa unión, de esa cooperación entre María y Jesús, entre la iglesia y Jesús, está el nacimiento de este canal de gracia, de esta fuerza santificadora para toda la humanidad. Entonces, nos podríamos preguntar aquí, para comenzar ya la parte específica. Ahora vamos a comenzar la parte específica del tema de hoy, ¿no? Nos vamos a preguntar, ¿es el matrimonio una vocación? ¿Es el matrimonio una vocación? Algunos me dirán, padre, es obvio que es un matrimonio. Bueno, durante mucho tiempo no quedaba tan claro si era simplemente un estado o una vocación. ¿Por qué? Porque cuando yo me hice cura, yo tenía 14 años cuando decidí ser sacerdote. Yo desde muy chiquitito había siempre querido tener una esposa, tener muchos hijos. Créanme que cuando yo tenía 14 años ya me había acercado mucho a Dios, iba a un grupo de jóvenes, estaba remil enganchado en la parroquia, y yo decía, yo me voy a casar y voy a tener 11 hijos. De verdad que quería tener muchos hijos, no me pregunten por qué, pero quería tener muchos hijos. Y un día, estando en misa, yo escuché en mi corazón el llamado. Fue clarísimo. Terminó la misa, que había empezado 8:30 de la mañana un domingo en un pequeño pueblo de Entre Ríos, y yo tenía la seguridad de que tenía que ser cura. Seguridad total. No dudé más desde ese momento, fue una gracia de Dios, no por mérito mío. Pero diríamos que fue como una suerte de revelación sobrenatural. Fue una suerte de inspiración. Yo lo escuché a Cristo en el corazón decirme, quiero que seas cura. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme, con las palabras del Evangelio del joven rico. Entonces, si esa es la manera en que concebimos vocación, sería un poco difícil decir, pero entonces el matrimonio es una vocación, porque yo la verdad que nunca escuché a Dios que mandar un ángel, viniera el ángel volando y dijera, tenés que casarte con fulana, o tenés que casarte con mengano, sí, es ella. Algunos de ustedes quizás sí, si quieren después en el momento que tenemos para compartir, pueden contar esto que siempre es pintoresco y es muy hermoso, pero no siempre se da con este carácter sobrenatural. De hecho, muchos de ustedes recordarán lo difícil que fue tomar la decisión, donde no era tan claro. Y Ibsemen, siguiendo Juan Pablo II, dice que no hay que esperar que el matrimonio provenga como una suerte de revelación, la elección del cónyuge. La elección del cónyuge tiene que entrar en juego allí la inteligencia, el afecto, que haya atracción, el consejo de personas prudentes también, aunque a veces no nos gusta tanto, sobre todo cuando somos chicos, pero a veces sí lo que hemos recibido es una confirmación en la oración, una confirmación delante de Cristo. Algunos me decían, padre, yo en el Santísimo tuve la certeza de que tenía que casarme con Él. Rezando el rosario juntos, en el grupo de la parroquia, un día nos quedamos solos, tuve la seguridad que me tenía que casar con Él. Pero eso no es imprescindible. Para que el matrimonio sea una vocación, no hace falta entonces una suerte de origen sobrenatural en el inicio. Fíjense lo que dice Juan Pablo II. Volvemos a uno de los temas claves de el quinto ciclo de Teología del Cuerpo. La analogía utilizada en la carta a los Efesios, al esclarecer el misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia, descubre a la vez la verdad esencial sobre el matrimonio. Esto es, que el matrimonio corresponde a la vocación de los cristianos únicamente cuando refleja el amor de Cristo esposo, que Cristo esposo dona a la Iglesia, a su esposa, y con el que la Iglesia, a semejanza de la mujer sometida, por lo tanto plenamente donada, trata de corresponder a Cristo. Entonces, ¿qué significa que el matrimonio es una vocación? ¿Y cuándo ustedes pueden decir, sí, para nosotros el matrimonio es una vocación? Significa que reciben el llamado de reflejar
en su vida concreta, en su vida con los límites propios de la vida cotidiana, el amor de Cristo y de la Iglesia. Y es una vocación, esto es muy exigente lo que dice Juan Pablo II, solo si refleja las actitudes propias de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo. Solo cuando eso se da, se puede decir que está expresando el matrimonio la vocación propia de los cristianos. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y los invito a que cierren los ojos si quieren. Yo no los estoy viendo mi pantalla ahora. Y traten de recordar el momento del llamado. Yo les conté recién, mi llamado fue sentadito en una silla de monaguillo en la parroquia San Isidro Labrador de 1 de Mayo. Y siempre nos decían en el seminario, nunca se olviden del momento del llamado. Vuelvan a recordar eso, recen con eso, acuérdense, porque la gracia del día del llamado es para toda la vida. Juan en el Evangelio, capítulo 1, dice, eran las 4 de la tarde, se acordaba la hora 90 años después, perdón, 70 años después. ¿Cuál fue el día del llamado? El día del flechazo. Querido esposo, trata de recordar en este momento cuando te sentiste perdidamente enamorado de tu esposa. Ese momento. Vos también, esposa, cuando te sentiste perdidamente enamorada de él. Ahí también estaba actuando la gracia. Ahí también estaba actuando el Señor. Y hay otro momento que es cuando te decidiste a dar el sí. Porque quizá tuviste varias novias, tuviste enamorado varias veces, varios novios. Pero con la que hoy es tu esposa, hubo un momento en que dijiste, es esta mujer. Hubo un momento en que dijiste, este es el varón, el hombre con el cual quiero compartir el resto de mi vida. Ese momento, queridos esposos, es sagrado. Cuando nosotros en el seminario nos invitaban a pensar en la vocación, nos decían qué lindo es volver al lugar del llamado. A mí me hace tanto bien y a veces cuando voy a celebrar misa a mi pueblo, me toca concelebrar con otro sacerdote y me siento en la silla de monaguillo, donde estaba sentado. La silla no es la misma, la cambiaron. Esto fue hace 26 años. Pero me hace tanto bien decir, acá estaba yo cuando el Señor me llamó. Tal vez ustedes se acuerdan el día de la primera cita, dónde fue, o el día que tomaron la decisión. Estaban juntos y dijeron, vamos a casarnos. Es bueno volver a esos lugares. Un poco en broma, un poco en chiste, me decía un matrimonio hace poquito, padre, nosotros nos conocimos en el colectivo, y el colectivo no está más, es de la línea 5 que no pasa más, el colectivo ya es un colectivo viejo. Bueno, digo, busquen otro colectivo, vuelvan a tomar el colectivo en esa parada donde vos la esperabas a ella, donde le fuiste echando el ojo, y se emocionaron mucho, ¿no? Pensando en ese momento que es sagrado, es un momento sagrado. ¿Por qué decidí casarme? ¿Por qué decidí casarme? Y entonces, aquí pasamos a la segunda pregunta. Esta es fuerte, esta pregunta. Y ustedes dirán, padre, esto lo escuchamos en todas las charlas de matrimonios que damos, también lo decimos. Bueno, yo creo que después de ver un poquito la teología del cuerpo, estas palabras resuenan con una fuerza distinta. Cada mañana el Señor les vuelve a decir, queridos matrimonios, les vuelve a repetir ese llamado. ¿Y cuál es el llamado? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No es solo para el esposo, también para vos, esposa. Cada mañana. Y cada mañana vos, esposo, estás llamado a decir, yo te recibo a ti como esposa. Y vos, esposa, cada mañana volvés a ser llamada por Cristo. Y Cristo espera que le digas a tu esposo, yo te recibo a ti como esposo. Ámense los unos a los otros
como yo los he amado. Quizá algunos de ustedes tienen en su habitación alguna frase, seguro tienen imágenes de la Biblia, imágenes de la Virgen o de Cristo. Tal vez puede ser una buena ayuda anotar esa frase bien grande: ámense como yo los he amado. Al despertar, recordarla. Aunque estés medio dormido, aunque hayas dormido más o menos, los que tienen chicos chiquitos o hijos grandes, que a veces también dan dolores de cabeza, cada mañana. Y acá te podés preguntar, ¿estoy intentando reflejar el amor de la cruz? ¿Estoy intentando amar a mi esposa como Cristo a la iglesia? Y vos, esposa, ¿cómo ama la iglesia a Cristo? ¿Cómo Teresita lo amó a Jesús? ¿Como San Ireneo de León? ¿Como San Ignacio de Antioquía? Los mártires dieron su sangre por Cristo. Esposa, sos llamada a amar a tu esposo como los mártires amaban a Cristo. ¿Sí? Como la iglesia en sus mártires amaba a Cristo. Bueno, tanto nos podríamos quedar aquí, pero quiero seguir un poquitito más. Y otra pregunta que a veces está, ¿para qué me casé? Y algunos pueden decir, yo me casé para ser feliz y resulta que en el matrimonio al final no soy feliz. Algunos de ustedes dicen, sí, yo soy re feliz en el matrimonio. Y alguno puede pensar, yo soy feliz a veces, hay días que sí y hay días que más o menos. Nuestra cultura nos está lanzando continuamente mensajes. Tenés que ser feliz, tenés que pensar en vos, tenés que realizarte, tenés que alcanzar tus metas, no tenés que renunciar a tus sueños. No son ideas totalmente negativas, pero tengamos cuidado porque muchas veces lo que se presenta es que ser feliz necesariamente es algo individual y que los demás son a veces un obstáculo para ser feliz. ¿Es eso lo que nos decía la teología del cuerpo? De ninguna manera. La teología del cuerpo nos decía exactamente lo contrario. Entonces, siempre buscamos ser felices. El tema es cómo lo buscamos. A veces lo buscamos deseando y procurando un cúmulo de satisfacciones egoístas. Y ese camino, buscar ser feliz, satisfaciéndome yo, no solamente que le hace sufrir al que está al lado, sino que tampoco me hace feliz. ¿Por qué? Primero, porque no hemos sido creados para esos. Segundo, porque cuando nosotros en el matrimonio buscamos nuestras propias satisfacciones, en realidad no estamos amando, sino que estamos usando. No sé si la imagen es del todo gráfica, es la más gráfica que encontré, pero es una certeza de que el que solo y siempre está pensando en su propia satisfacción incurre en el mayor pecado contra la verdad del cuerpo y la vocación. En lugar de amor, usa. Para Juan Pablo II está en vigencia, lo desarrolla en uno de sus libros, Amor y Responsabilidad, el principio personalista, que lo formuló Kant. ¿Y qué quiere decir principio personalista? Las personas nunca se pueden usar. Las personas nunca pueden ser un medio. Las personas siempre tienen que ser tratadas como un fin en sí mismas. Porque fuimos creados y amados por Dios, por nosotros mismos, nos duele tanto sentirnos usados. Entonces, lo contrario del amor no necesariamente es el odio. Lo contrario del amor a veces puede ser el uso. Y entonces, bueno, recordar estas dos citas, que las dos son maravillosas. Una de las preferidas del Concilio Vaticano II, acá es Gaudium et Spes número 24. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. A mí siempre me impacta cómo las celebrities de los adolescentes, las chicas Disney, los cantantes de moda, muchos de ellos terminan con adicciones, terminan internados, terminan muy mal. Y uno dice, pero si tienen todo. Es que el hombre no puede alcanzar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. ¿Por qué es muy interesante esta cita? Porque no hay oposición entre entregarme y ser feliz, sino que cuanto más yo me puedo entregar, más feliz puedo llegar a ser. Por supuesto que en el matrimonio esto implica reciprocidad, pero es en la entrega
donde yo puedo ir alcanzando mi felicidad. Y esto de ser llamados a la entrega, esta vocación a la entrega sincera de mí mismo a los demás, ¿quién nos ayuda a conocerlo? El cuerpo. Por eso ahí está la cita de Juan Pablo: el cuerpo humano orientado interiormente por el don sincero de la persona, revela no solo su masculinidad o feminidad en el plano físico, sino que revela también un valor y una belleza que sobrepasan la dimensión simplemente física de la sexualidad. El cuerpo capaz de unirse, capaz de donarse, ese cuerpo que yo decía abierto, expresa una cualidad del alma, del espíritu, y por lo tanto una cualidad de toda la persona. Lo masculino y lo femenino son capacidades de donarse, y es en esa entrega sincera de sí mismo donde encontramos la plenitud. Bueno, esta imagen es bellísima, y cuántas veces la hemos usado en los retiros de matrimonios, pero a mí siempre me da un poco de pena porque hay una frase del discurso de Jesús en Juan 13 que no es muy conocida. Jesús dice textual, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las ponen en práctica. Me faltó el paréntesis. ¿Qué es lo que enseñaba Jesús inmediatamente? Lavarse los pies los unos de los otros. Y dice, ustedes serán felices. Es la única vez que Jesús utiliza esta expresión. ¿Ustedes serán felices? Sí. Hay otras bienaventuranzas, pero acá, ustedes serán felices si se lavan los pies los unos a los otros. ¿A quién le vamos a preguntar entonces cómo ser felices? Le vamos a preguntar a Freud, le vamos a preguntar a Jung, le vamos a preguntar al Sri Sri Ravi Shankar, o le vamos a preguntar y le vamos a creer a Jesús. Claro entonces que en el matrimonio la donación tiene que ser recíproca. Así como en la Trinidad y en la cruz hay un don que es acogido, y ese don acogido hace que surja un nuevo don, y ese nuevo don acogido hace una circularidad del don, y esa circulación del don es fecunda, es creadora. Lo mismo sucede en el matrimonio. Y esto no solo en el lenguaje del cuerpo del acto conyugal. Cuando un esposo se da a la esposa y la esposa acoge el don, es decir, valora el don del esposo, y la esposa se dona y el esposo valora el don de la esposa, ahí surge vida en abundancia. No me refiero aquí al acto conyugal, sino a toda la vida del matrimonio. En un matrimonio donde los dos intentan ser don continuamente, en el lenguaje del cuerpo, pero de todas las formas posibles, ese matrimonio es un matrimonio vivo. En cambio, y acá viene lo que tal vez hoy le tenemos que pedir al Señor que nos revele, cuando en el matrimonio uno solo se da, pero el otro no se llega a concretar esta plenitud. Cuando uno se da y el otro no acoge el don, o sea, no valora el don, en lugar de vida surge lo contrario, la muerte afectiva, la muerte espiritual. Entonces, aquí de nuevo, hacemos una pequeñita pausa antes de terminar. Unas preguntas para vos, esposo, para vos, esposa. ¿Estoy amando o estoy usando a mi cónyuge? Por supuesto, las preguntas son muy radicales. Ustedes me disculparán, es mi estilo, espero no ser hiriente. Nadie está usando continuamente al cónyuge, pero algunas veces, ¿no será que en lugar de amar, uso? ¿No será que a veces trato bien a mi esposo, a mi esposa, no por sí misma, no por la alegría de tratarla bien, sino porque quiero obtener algún beneficio para mí? Como decimos a veces los chicos, como nosotros cuando fuimos chicos, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y qué triste es cuando en un matrimonio se instala esto, ¿no? Cuando quiero obtener un permiso, cuando quiero tomar una decisión y que mi esposa o mi esposo me apoye, lo trato bien. Una vez que obtuve lo que quería, vuelvo a tratarlo a veces con cierta frialdad, indiferencia, dureza. Estoy midiendo mi entrega, comparando, compitiendo, especulando. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que a veces cuando los matrimonios atraviesan situaciones difíciles, aparece el cansancio. Estoy cansada de entregarme yo y de que el otro no se entregue.
o viceversa. Pero a la luz de la cruz, mirando al crucifijo, volver a recordar el llamado que nos hace Cristo de manera personal. Ahora vamos a poder retomar estas preguntas delante del Señor en la Eucaristía. Y quiero llegar al final de la reflexión de hoy. Si el matrimonio es tu vocación, si el matrimonio es una llamada, y si el matrimonio espera una respuesta, el matrimonio tiene que ser lo más importante. En tu vida no puede haber nada más importante después de Dios que tu esposo, que tu esposa. ¿Se acuerdan cuando Jesús llama y hay uno que le dice, deja que primero voy a ir a sepultar a mi padre? Y Jesús dice, deja que sus muertos, entierren a sus muertos. Y dice Cristo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿No? Después de Cristo, la persona más amada siempre en un matrimonio cristiano debe ser el esposo y la esposa. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta promesa de vendrá por añadidura se aplica también al amor conyugal. Si vos te propones que lo más importante va a ser tu esposo, tu esposa, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. El día del casamiento entonces dijiste, prometo serte fiel, prometo serte fiel. Y a veces pensamos que la infidelidad es solamente estar con otro hombre o con otra mujer. Sabemos que no es solo eso. Ni siquiera es solo pensar en otro hombre, pensar en otra mujer. Hay una forma de infidelidad que es más sutil. Y es cuando a veces sucede que se le da más importancia al trabajo que a la esposa, más importancia al amigo o a los amigos que a la esposa, más importancia al papá o a la mamá que a la esposa. Suelen ser reclamos de algunas esposas a los esposos, pero también a veces, sobre todo cuando los hijos son chiquitos, ¿cuántas veces el esposo tiene la impresión de que para su esposa lo más importante es su hijito? Sus hijitos chiquitos o sus hijos adolescentes o grandes. ¿Y ese es el orden de la santidad conyugal? No. Por supuesto que hay que amar mucho a los hijos, pero más que a los hijos hay que amar al esposo, más que a los hijos hay que amar a la esposa. Porque en el fondo el amor que recibirán los hijos va a ser el fruto de esa comunión que se da en el matrimonio. Y esto yo sé que es muy difícil, porque también la mujer está dotada de un instinto maternal muy fuerte. Pero hay que tener cuidado porque algunos matrimonios se han enfriado cuando uno de los dos pensaba, sintió que ya no era lo prioritario para el otro. También la mujer, por supuesto, a veces puede priorizar el trabajo, puede priorizar su propia familia, sus padres, sus hermanos. La prioridad tiene que ser él. Tu prioridad, querido esposo, tiene que ser tu esposa. Y otra tentación, me van a matar algunos curas si escuchan esta charla, pero cuidado con que la parroquia o el movimiento o el apostolado sea más importante que el esposo o la esposa. Conozco algunos matrimonios donde la esposa me decía, padre, yo siento que mi marido le da más importancia a ser ministro de la comunión que a mí. Le pone más gana, más pasión al apostolado que al matrimonio. Conmigo siempre está apurado, siempre está cansado, pero para las cosas de la parroquia siempre tiene tiempo. Lo llaman y sale corriendo. Qué difícil. Pero entonces, hoy yo los invito a que puedan ser honestos y sinceros. Bendito sea Dios y cada uno de los que hoy está escuchando esta charla dice, Padre, para nosotros cada uno es lo más importante. Y efectivamente sentimos como Dios nos da todo por añadidura. Yo te invito a que ahora en el ratito de adoración que vamos a tener, le puedas decir a Cristo, yo quiero ser santo y yo quiero que lo más importante sea mi esposo y mi esposa. Y yo les aseguro, si lográramos, como fruto de estos encuentros, aunque sea solo esto, ponerla más en el primer lugar a la esposa, más en el primer lugar al esposo, de hacer esa priorización va a surgir una fecundidad imponente, sublime y sanadora. Cuánto bien le hace a nuestro mundo roto, a nuestro mundo desencajado, a nuestro mundo que ya no sabe para qué vive, cuánto bien
le hace ver un matrimonio que se quiere. Aquí en Paraná, no sé si no están presentes, algunos lo deben conocer, en una parroquia yo estuve, había un matrimonio de viejitos que tenían ya casi 50 años de casado, después los cumplieron, y ellos iban todos los días a misa. Y en la misa, durante toda la misa, estaban toda la misa de la mano. O incluso a veces él le colocaba, cuando estaban sentados, le colocaba el brazo sobre el hombro a la esposa. Y a donde iban, de la mano. Y a mí como sacerdote me hacía tanto bien ver estos gestos, esta delicadeza, esa mirada cómplice, porque se nota cuando el otro es lo más importante. Por supuesto, los dos tenían hijos, muchos hijos, y amaban a sus hijos y estaban preocupados por sus hijos, pero lo más importante era el uno para el otro. Aquí entonces dejamos de compartir la pantalla. Voy ahora a buscar de nuevo el Santísimo Sacramento. A Elisa, el Gusto, que nos ayuden a rezar. Creo que es un tema muy hermoso, es un tema que siempre necesitamos y ojalá que delante del Señor podamos simplemente, ya sea dar gracias, porque si todo lo que les dije hoy lo estás viviendo, dale gracias al Señor. Pero si tal vez te das cuenta de que hoy, mirándolo, el Señor te invita a dar un pequeño paso o un gran paso que te puedas animar a dar. Les voy a pedir un pequeño gesto mirando al Santísimo. Vamos a tomarnos de la mano, con una mano y con la otra. Vamos a tomar la espalda del compañero. Vamos a decir: te damos gracias, Señor, por esta vocación que nos has regalado, por este camino, por esta historia, tal cual es. Hoy, Señor, frente a tu altar, queremos entregarte lo que somos, lo que fuimos, lo que queremos ser. Queremos darte gracias enormemente porque todo lo que nuestra vida nos ha regalado tiene un sentido, y con tu infinita misericordia vos podés hacer que todo lo que parece perdido pueda encontrar nueva vida. Danos la gracia, Señor, de aprender a amar. Queremos entregarte todo lo que hay en nuestro corazón. Queremos que seas el pilar de nuestra vida, el centro y el sentido de nuestro matrimonio, que le da sentido a nuestro matrimonio. Padre, estoy en tus manos. Padre, te entrego mi alma. Enséñame a amar. Padre, estoy en tus manos. Padre, te entrego mi alma. Enséñame a amar. Abba, Padre del cielo, Padre del cielo, nuestro Creador. Gloria, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria y honor.
Queremos, Señor, renovar en esta noche esa promesa que hicimos alguna vez frente a vos, esa promesa que fue fruto de una vocación, de un llamado que vos nos diste. Si hay alguien que está de novio, también queremos renovar ese camino y afianzarlo en tu presencia para que vos, Señor, seas el Rey de nuestra vida, ya sea a través del sacerdocio, en el matrimonio, en el noviazgo, sea en cualquier estado de vida. Danos la gracia, Señor, de renovar todo nuestro interior, entregártelo todo una vez más. No, ya no puedo ser como fui hasta ayer, hoy debo cambiar, hoy debo comenzar, pues para vivir tengo un ideal, amar, amar, morir por los demás y así vivir y no volver atrás, amar, amar, morir por los demás y así vivir y no volver atrás. Hoy ya comprendo al fin que debo morir si quiero nacer, pues es muriendo que al fin entraré en la eternidad. Amar, amar, morir por los demás y así vivir y no volver atrás. Amar, amar, morir por los demás y así vivir y no volver atrás. Gracias, Señor, porque aunque a veces nos cueste, sabemos que si te entregamos esta intención, por tu infinita gracia y tu infinita misericordia, vos podés hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Así que, Señor, te pedimos que hagas pedazos el hombre nuevo, el hombre viejo en que hay en nosotros, para que nos renueves nuestro amor, renueves nuestro llamado, nuestra vocación, y nos des la gracia a vos de transformar nuestra historia para hacerla parte de tu gran obra. Que todo sea para tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hacemos una última alabanza a Jesús Eucaristía. Le vamos a pedir a Eli que se ponga nuevamente cerquita del micrófono. Una última alabanza a Jesús Eucaristía para cerrar este momento de adoración, de encuentro, adorando al Rey, adorando al amor de los amores, para que Él nos permita amarnos como Él nos ha amado. Frente a Jesús entregamos también todas las preocupaciones de nuestro día a día. Queremos, Señor, entregar todo a los pies de tu cruz, a los pies de tu hermosa presencia, Señor. Todo aquello que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón dando vueltas, todo aquello te lo entregamos, Señor.
pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta en mi vida. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta en mi vida. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta en mi vida. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado.